Siempre usualmente este tiempo, aunque estamos predicando de Romanos, estos días hablamos de algún tema que nos pueda ayudar a enfocarnos para ese próximo año. Y yo creo que no hay quizá un mejor tema que podamos tocar hoy en este texto o que este texto de los Hebreos. La idea central del texto es que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Esos ojos en Jesús que son el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, para poder entender este texto, tenemos que conocer un poco de la carta, un poco de esta carta de Hebreos. Porque simplemente si no conocemos el trasfondo de la carta, pues no vamos a entender bien lo que es el contexto y entender lo que Dios nos está enseñando. Los que recibieron la carta a Hebreos estaban siendo perseguidos. Los estaban persiguiendo. Y una de las cosas que estaban haciendo era que si ellos eran perseguidos, si ellos simplemente decían que volvían a ser judíos, le paraba la persecución. O sea que ellos estaban siendo perseguidos aún a muerte. Pero si ellos solamente llegaban a decir, no, ok, de ahora en adelante voy a empezar a vivir como un judío, eso era suficiente para que su persecución se acabara. Y sabes, imagínate que tú estás siendo perseguido y te dicen, mira, están matando a los cristianos. Pero ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es empezar a ir a la sinagoga los sábados. Si tú empiezas a ir a la sinagoga los sábados, no te persiguen más. En secreto, sigue siendo creyente, pero público, compórtate como un judío. Y te están buscando para matarte. ¿Sería una tentación grande o no sería una tentación grande? ¿Qué usted cree? Sería una tentación grande. ¿Y sabes cuál era la tentación de ellos? Que ellos estaban a punto de regresar al judaísmo por esa misma persecución. Y el autor de los Hebreos le escribe esta carta para presentarle a ellos que Jesucristo es mejor. Que Jesucristo es mejor a Moisés, a Abraham, que Jesucristo es mejor a los judíos, que Jesucristo es mejor a la religión que ellos querían volver. Así que si usted quiere estudiar la carta de Hebreos conociéndola bien, entienda que los que la están leyendo por primera vez, quizás usted no, pero los que la están leyendo por primera vez están siendo tentados a regresar al judaísmo por miedo a que los maten. Y el autor de los Hebreos le está diciendo, Cristo es mejor. Cristo es mejor que creer en Abraham nuevamente, en Melquisedec. Cristo es mejor que creer en Moisés solamente. Cristo es mejor que aún todos los sacrificios. Por eso si usted analiza, la carta a los Hebreos habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. El antiguo pacto que Dios hizo con Moisés, el nuevo pacto que Dios hizo en Cristo. Y el autor de los Hebreos dice que el antiguo pacto quedó eliminado y que ahora hay un nuevo pacto y que el pacto de Cristo es mejor. Pero si no tenemos el contexto de que ellos estaban siendo tentados a regresar, podemos ver que el pacto de Cristo es mejor y es una realidad. Pero entender que ellos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo y entender que el autor de los Hebreos lo que le está explicando a ellos es, Cristo es mejor que regresar al judaísmo. Cristo es mejor. Pongan sus ojos en Cristo. Y si nosotros vemos el capítulo 10, si puede buscarlo, si no tiene la Biblia saldrá en las pantallas, pero si tiene su Biblia, busque el capítulo 10 de Hebreos, por favor, versículo 35. Hebreos 10:35. Mire lo que el autor de los Hebreos le está escribiendo a unas personas que están temerosas, con miedo. Quieren regresar al judaísmo para evitar la muerte. Y el autor de los Hebreos cita varios textos del Antiguo Testamento y dice, Hebreos 10:35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Ven la diferencia cuando uno conoce el contexto de por qué se está escribiendo? Él está diciendo, no desechen vuestra confianza.
la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, de perseverancia. La palabra paciencia es perseverancia. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si ustedes ven, el autor de los Hebreos los está apuntando a la segunda venida de Cristo o al cielo. El autor de los Hebreos no le está diciendo, la promesa de ustedes se va a cumplir en esta tierra. No, el autor de los Hebreos le está diciendo, ustedes están siendo perseguidos, no regresen, no vuelvan al judaísmo, porque hay una promesa segura en los cielos en Cristo. Versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Le está dando ánimo a ellos. No vuelvan. Cristo prometió que iba a regresar y en poco tiempo Él vendrá. Versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Si no, dice, mi alma no se complacerá en él. Mira el versículo 39. Y aclara, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que el autor de los Hebreos le está diciendo, no regresen, no viren al judaísmo. Hay una esperanza, Cristo va a regresar. Él es nuestra esperanza. El justo vivirá por esa esperanza. Y él aclara, pero nosotros los que creemos en Cristo no somos de los que retroceden. Los que creemos en Cristo no somos de los que retroceden para perdición, sino somos los que siguen adelante para la preservación del alma. Es muy fácil nosotros hablar de Hebreos 11, Hebreos 12, Hebreos 1, sin estar en el contexto de la persecución. Pero los que estaban recibiendo esa carta estaban con miedo, estaban temerosos, tenían miedo de morir. Y es a estas personas que el autor de los Hebreos le da un mandato. Mira el versículo 1, y creo que para muchos es el verbo principal del texto. Al final del versículo 1 dice, corramos. Así que la carrera, la vida cristiana, el autor de los Hebreos lo ve como una carrera. Y Pablo lo ve mucho también como una carrera. En 1 Corintios Pablo se muestra como esa carrera. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes o a quizás a algunos de ustedes no les gusta correr. Nuestros cuerpos lo dicen. ¿A quién le gusta correr y a quién no? Yo quiero que tú sepas algo. Te guste correr o no, tú fuiste anotado a una carrera. Imagínense que de regalo de Navidad el 25, cuando usted llegue, esté la inscripción de un 5K que le hicieron. ¿A cuánto sería un gozo? ¡Ay, qué bueno que me anotaron un 5K! ¿Y cuántos dirían, voy a buscar el tichel y ni me voy a aparecer? Todos nosotros fuimos anotados en una carrera, porque la vida es una carrera. Y ese es el verbo principal para muchos. Y el resto de ese pasaje nos va a explicar cómo correr esa carrera. Pero hay otra cosa principal en este texto, y está en el versículo 2. Y el versículo 2 comienza con algo y dice, puesto los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No hay manera de correr en esta vida si nuestra vista no está puesta en Jesús. ¿Sabes qué significa esa palabra, puestos los ojos? Significa mirando intensamente. Mirando intensamente a Jesús. Por eso es que la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y yo buscando la diferencia entre observar, mirar y ver, encontré en internet esto. No usé ChatGPT, usé el internet normal, por si acaso. No es que esté mal, pero por si acaso. Ver, ¿qué es ver? Ver se usa cuando se hace un rápido vistazo, sin mucha atención, a algo o a alguien. Ustedes saben que muchas veces nosotros vemos, pero no miramos, vemos y se nos olvida. Vimos algo rápido, más si eres hombre, y estás buscando algo en tu casa y tú no lo encuentras,
es porque la mayoría de nosotros los hombres tenemos la capacidad de ver. Las otras capacidades de mirar y observar, estamos limitados muchas veces en esa área. Hermanas, entiendan, es que ese es el problema que tenemos. Nosotros vemos, pero no observamos o miramos. Por eso lo que está frente a nosotros, a mí me pasó esta semana, el tape, ¿dónde está el tape? ¿Dónde me pusieron el tape? Y el tape estaba en mi cara. Pero es algo que nace en nosotros. Así que ténganos paciencia. Lo otro es mirar. Mirar se refiere a algo que vemos primero con los ojos, luego retenemos en nuestro pensamiento. Eso es cuando miramos. Miramos algo y lo retenemos en el pensamiento. Ahora, observar. Observar es cuando dominamos la atención de algo. Está situado bajo nuestra mirada fija, controlada por el pensamiento. Así que cuando nosotros miramos, simple vista. Cuando vemos, cuando miramos, analizamos. Pero cuando estamos observando, es un análisis más profundo. Es cuando eso que observamos está cautivando nuestra mente. Exactamente eso es lo que el autor de los Hebreos le está diciendo a los hebreos, a los judíos, para que no regresen al judaísmo. Le está diciendo, observen a Jesús, miren a Jesús, pongan su mente en Jesús, analicen, no tan solo mírenlo, véanlo, no, observen a Jesús. Y yo quiero que nosotros veamos eso, que es lo primero que quiero resaltar del texto. Observemos a Jesús. Detenidamente miramos a Jesús. Mira lo que dice el versículo 2. El versículo 2 da unas explicaciones impresionantes de quién es Jesús. ¿Cuál es la primera descripción que el texto da de Jesús? Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Sabes qué significa autor de la fe? Es que Él es la fuente de la fe. La fe que tú tienes viene de Él. La fe que nos salvó viene de Él. Él es el autor de la fe. El problema es que muchas veces cuando nosotros enfrentamos las cosas con fe, decimos, es que hoy me siento con fe, o apuntamos a que esa fe provino de nosotros. Es que yo tengo fe. Sí, tú tienes fe. Pero si tú tienes fe para enfrentar algo, es porque Jesús, la fuente de fe, te la dio. Yo a veces me pregunto y digo, analice esto. ¿Qué hubiese pasado si en vez de Daniel echado a la fosa de los leones hubiese sido usted? ¿O hubiese sido yo? ¿Qué hubiese pasado? Usted diría como Daniel, ¿dónde? Ahí están los leones, yo voy para allá. O patita, ¿pa' qué te quiero? Si me cogen, me echan. Y si usted se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre pueda ir a la fosa de los leones sin ningún tipo de temor, como dice la Biblia? Porque el autor de la fe le dio la fe para hacerlo. Yo solamente espero que si algún día me toque a mí, el mismo autor de la fe me dé la fe para hacerlo. Porque esa fe sobrenatural no viene por nosotros. Entonces, a estas personas que están huyendo o que están tratando de regresar al judaísmo o que están considerando regresar al judaísmo porque la vida cristiana es demasiado fuerte para ellos, el autor de los Hebreos lo primero que le está diciendo es que tienen que observar detenidamente a Cristo, y Cristo es el autor de la fe. La fe que ustedes necesitan solamente proviene de Cristo. Y no tan solo Cristo es el autor de la fe, sino que Cristo también es el consumador de la fe. Cristo es el que perfecciona la fe. Así que si Él es el autor y el que la perfecciona,
Entonces, en cuanto al tema de la fe, Cristo es todo. Cristo es todo. Y yo sé que el tema de la fe es un tema muchas veces recurrente en la vida de las personas. Hay que tener fe, hay que tener fe. Por eso hay veces que cuando nosotros somos creyentes y le decimos a un inconverso, a una persona que no le ha depositado su vida a Cristo, no se ha entregado a Cristo, si uno le dice a esa persona es que tienes que tener fe, pero no tiene a Cristo, ¿puede tener fe? No puede tener fe. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Sin Cristo nadie puede tener fe. Entonces, cuando vemos a Jesús y observamos a Jesús, Jesús se supone que sea todo en la vida de todos. Y no tan solo nos habla de autor y consumador de la fe, sino que Él dice que por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Soportó la cruz. Analice ese texto. Dice, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Gozo y cruz entrelazados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios en Cristo, cuando estaba siendo crucificado, estaba gozoso? Porque la palabra gozo para nosotros es distinta. Cuando alguien está gozoso, ¿cómo lo vemos? Riéndose, contento. Para nosotros gozo es igual a felicidad. Gozo es estar satisfecho. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy gozoso, estoy satisfecho en cualquier sea mi necesidad. Sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Pero lo que ese texto nos está enseñando es que Cristo Jesús fue un gozo para Él, una satisfacción para Él, soportar la cruz. La cruz, el crucificado desnudo, fue un gozo para Él. Y no tan solo Hebreos 12:2 me habla que es un gozo para Cristo la cruz, sino que Él menospreció la vergüenza de la cruz. Él menospreció la vergüenza de la cruz. Todo el que moría en la cruz, dice la Biblia, que el que muere en la cruz es un maldito. ¿Y sabe para qué los romanos hicieron el tema de la cruz? Para avergonzar a los que mataban allí. La crucifixión es un tema que lo trajeron los romanos y ningún ciudadano romano podía morir en una cruz. Todos los demás sí. Y Cristo fue colgado desnudo. Y hay veces que a nosotros nos da vergüenza hablar de Cristo en público. Hay veces que nos da vergüenza hasta orar en público. Eso nos da vergüenza. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo rechazó la vergüenza de morir desnudo en una cruz para salvarnos. Lo que deberíamos estar avergonzados nosotros es de no atrevernos a hablar. La vergüenza de nosotros debe ser, estoy avergonzado porque tengo vergüenza de hablar. Eso debe ser la vergüenza de nosotros. Por eso Él está diciendo, miren a Cristo, observen a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él fue gozosamente a la cruz. Él menospreció la vergüenza. ¿Qué hacía la gente cuando Cristo estaba crucificado? Dice que los líderes religiosos lo miraban y hacían. Y se iban. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo lo miraba y se iba. ¿Qué comenzaron a gritar? Si tú eres verdaderamente Dios, bájate de la cruz. Porque para ellos la demostración de que Cristo es Dios, para ellos era bájate de la cruz. Para nosotros la demostración que Cristo es Dios fue quedarse en la cruz. Esa fue la demostración para nosotros. Nosotros sabemos que Cristo es Dios porque no se bajó de la cruz. Todos los demás que crucificaron junto con Cristo querían bajarse de la cruz. El único que abrazó la cruz
fue Él, para que hoy nosotros pudiéramos tener salvación por Él. Y en la carrera cristiana no hay nadie más a quien nosotros podamos observar o mirar que a Cristo. Pero no tan solo soportó la cruz. Si ustedes ven, eso no es un retrato del Evangelio. Miren el retrato del Evangelio ahí. ¿Qué es el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y se puede añadir la ascensión de Cristo. 4 cosas tiene el Evangelio, mírenlo ahí. Él es el autor y consumador de la fe. El gozo puesto delante de él soportó la cruz, la muerte. Menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuándo él se sentó a la diestra del trono de Dios? Después de resucitar de los muertos. Y ahí es donde hay uno de los problemas para este tiempo de hoy. Es que nos han vendido a un Cristo moribundo en una cruz. Ahorita Ismael hablaba en la clase de las 9 de la mañana que el marketing nos hace comprar las cosas. Y el mercadeo de las cosas a nuestro alrededor, ese mercadeo nos motiva a comprar cosas que no necesitamos. Cuando nosotros analizamos a Cristo, y la mayoría de la gente tiene a Cristo, lo tiene a un Cristo crucificado con una corona de espinas, débil, debilucho, que llora, porque tú dices, a veces le enseñamos a los nenes, si tú te portas mal, papá Dios llora. Esa es la imagen que se mercadea. Aún la imagen de Navidad es un niño en un pesebre, como vimos la semana pasada, cuando la historia nos enseña la sangre, el drama que hubo en ese nacimiento. Cómo quizás cientos de miles de niños murieron, o miles de niños murieron por Cristo haber nacido, porque Herodes mandó a matarlos, a los niños. El concepto de Navidad es un concepto que nos están mercadeando y que nosotros hemos comprado muy bien. No estoy diciendo que la Navidad es mala, ni que los regalos son malos. Todavía yo estoy esperando algunos regalos todavía, que no han llegado. Yo busqué debajo del árbol o debajo de la cama y no. Pero es otro tema. Así que nos han vendido una Navidad bonita, cuando la primera Navidad, que significa natividad, que significa nacimiento, hubo sangre, hubo persecución. El ángel de Jehová no tuvo que decirle a José, ve a Egipto, porque quieren matar al niño. Entonces, toda esta propaganda nos enseña a un Cristo no victorioso, a un niño. Y hay religiones donde aún ponen al niño aquí para que tú lo beses. Y hay una fila gigantesca para besar al niño. Ese niño, no hay que adorar al niño Jesús. Hay que adorar a Jesús. Y si tú quieres adorar y quieres ponerle un título a Jesús, no le pongas el título de niño, ponle el título de rey. Si quieres adorar a Jesús como quieres, no le pongas voy a adorar al niño Jesús. No, voy a adorar al Rey Jesús, porque mira lo que dice el texto. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí es donde está Cristo. Ya Él no tiene una corona de espinas. Él tiene una corona de gloria. Y está sentado, miren, ustedes saben que eso es un salmo. Miren el Salmo 110.1. El Salmo 110.1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está Cristo ahora? En un trono. Como dice un pastor Tony Mérida, en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. Cristo está sentado en su trono. ¿Sabes qué Cristo está esperando? A que todos sus enemigos, todas las personas que lo rechazaron, todas las personas que viven para sí mismas, todas las personas que no le interesa nada de Jesús, y esto es importante,
Porque tú puedes estar aquí y tú puedes ser un ateo práctico. Un ateo práctico es una persona que dice que Dios existe, pero vive como si Dios no existiera. Busca a Dios cuando lo necesita. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que eres enemigo de Él. Al menos que te arrepientas y entregas tu vida a Cristo, aquel que murió y resucitó. Ahí es donde está Cristo sentado. ¿Tú quieres adorarlo? Adora al Rey que resucitó. Adora a aquel que resucitó y que dejó la tumba vacía y que está en los cielos. A ese que hay que adorar. No creamos a la propaganda de un niñito Jesús o de un Dios débil. Sí, Dios se hizo débil. Y miren el versículo 3. Cuando nosotros miramos a Jesús, mira el versículo 3. Considerad pues aquel que soportó la hostilidad. Observa aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Que la razón por la cual Cristo soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo es para que todos aquellos que son salvos no reciban esa hostilidad. Y que nosotros podamos venir aquí a adorar al Rey Jesús, le costó a Él la cruz del Calvario. Le costó la hostilidad del pueblo. Para que ustedes y nosotros, los creyentes, no tengamos hostilidad. Cuando el autor dice observen a Jesús, ¿qué ustedes creen? Ustedes saben que nunca nos vamos a cansar de conocer a Jesús. Usted sabe, aquellos que llevan muchos años de casado, que por más años que nosotros llevemos de casado, nunca vamos a conocer a la persona completamente. A Jesús nunca lo vamos a conocer completamente. Nunca. Porque Él es infinito. Así que después que el autor de los Hebreos nos habla de que observemos a Jesús, Él también nos habla de que observemos a los testigos. Miren los testigos que Él trae. Acuérdense que es como si el autor de los Hebreos está presentando un caso y Él está diciendo, ustedes quieren regresar atrás porque los están matando. Yo creo que ustedes sepan que deben poner su mirada en Cristo. Él es el ejemplo a seguir, que Él soportó que lo maltrataran y murió por nosotros. Pero ahora también nos presenta lo que se le conoce como los héroes de la fe. Pero realmente los héroes de la fe no están escritos para que nosotros sigamos el ejemplo simplemente de ellos. Los héroes de la fe del capítulo 11 están presentados para que nosotros veamos cómo ellos vivieron y dónde estaba puesta su vista. Esa es la idea de Hebreos. La idea de Hebreos es como cuando Hebreos, creo que es Hebreos 11:6, nos presenta a Noé. Entonces, cuando le estamos enseñando a los niños la historia del arca, los niños salen pensando en Noé y el arca. Pero cuando nosotros vemos Hebreos 11, dice que Noé estaba mirando a Cristo. Y nosotros le enseñamos a los niños y los niños salen mirando ¿a quién? A Moisés, a Noé. Salen mirando a Noé en vez de salir mirando a aquel a quien Noé miraba. Así que Hebreos tiene una idea y es presentarnos cómo estos héroes de la fe vivieron sus vidas con la mirada puesta en Cristo. Y si nosotros vemos el versículo 1, dice, esta grande nube de testigos. Esta grande nube de testigos. Y yo quisiera que usted buscara Hebreos 11, comenzando desde el 8. Si usted no tiene Biblia, saldrá en las pantallas, pero si tiene Biblia, búsquelo, por favor. Hebreos 11, comenzando desde el 8, y vamos a leer y vamos a observar la vida de estos hombres de fe, comenzando con Abraham. Dice Hebreos 11:8.
Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué dice el versículo 10? Porque esperaba la ciudadanía que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entendiendo el contexto de que la idea era presentar a estos judíos que otros también habían pasado necesidades, habían pasado problemas, pero su esperanza estaba puesta en ese lugar cuyo cimiento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, estos judíos que estaban a punto de regresar están viendo y diciendo, espérate, pero es que Abraham, Isaac y Jacob, recuerden que para ellos, ese es el padre Abraham. Los patriarcas eran líderes importantes en la vida, en sus vidas. Desde pequeño le enseñaban la importancia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora el autor de los Hebreos le está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob sufrieron. Sufrieron como tú estás sufriendo. Pero la mirada de ellos no estaba puesta en esta tierra. Estaba puesta en que esperaban una ciudad. Eso me recuerda a la canción de La ciudad de Dios. Porque esperaban la ciudad que tiene como cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes por qué nosotros estamos envueltos tanto en nuestra vida? ¿Y sabes por qué hay tanta depresión aún dentro del pueblo creyente? No por enfermedad, sino por situaciones emocionales. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mirada no está puesta como Abraham, Isaac y Jacob. Si nuestra mirada estuviera puesta en aquella ciudad cuyo cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nuestra vida fuera diferente. Y ese es el autor de los Hebreos enseñándole a estos judíos, ustedes no son los únicos que están sufriendo, sus padres, los patriarcas también sufrieron. Versículo 13 de Hebreos 11. Hablando de todos los que había mencionado, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Si ustedes ven, el versículo 10 habla de esa ciudad. El versículo 16 habla de una ciudad diseñada por Dios. Y dice el versículo 16 que Dios no se avergüenza de esas personas, que su mirada está puesta en esa ciudad. Analicemos nuestras vidas. ¿En qué ciudad está puesta nuestra mirada? No es verdad que nuestra mirada la mayoría del tiempo está puesta aquí y ahora. No está puesta en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El autor de los Hebreos nos está diciendo, así se vive por fe. La fe no tiene que ver con que Dios te va a salvar hoy de una enfermedad. La fe tiene que ver con que hay una esperanza segura de una ciudad en los cielos, ese cielo nuevo y esa tierra nueva para nosotros. Ahí es donde está nuestra esperanza. Miren a Moisés, otro gran líder de ellos. Y también nosotros debemos mirarlo como ejemplo. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés,
cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el sufrimiento, el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? En la recompensa. La idea del autor de los Hebreos no es que nosotros digamos qué grande es Moisés, sino que nosotros digamos qué grande es la recompensa que tenemos en Cristo. Qué grande es esa recompensa, tan grande que Moisés caminaba, y dice en otra parte, como mirando al invisible, mirando la recompensa en el paraíso, mirando esa recompensa. Así que eso es lo que está trayéndonos a nosotros el autor de los Hebreos. Cristo es lo suficientemente grande como para vivir solamente observándolo a Él. Suficientemente grande. El problema es que nosotros gastamos nuestra vida mirando otras cosas excepto a Él. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 4? Capítulo 5, que el sabio aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y por eso lo menos que nos parecemos nosotros en esta vida es a Cristo. Por eso dice uno de los salmos, nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. La razón por la cual vivimos como vivimos es porque adoramos otras cosas y no a Dios. Y el versículo 32 dice de Hebreos 11, ¿y qué más diré? Dice el autor. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia de fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. ¿Qué usted cree de ese texto? Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. ¿Qué usted cree? Que muchas mujeres no vieron a sus esposos de vuelta. Pero el texto dice, las mujeres recibieron a sus muertos. Los recibieron con la esperanza ¿en dónde? En una resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por el desierto, por desiertos y por montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para ¿quiénes? Para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué es eso mejor para nosotros? Cristo es lo mejor para nosotros. ¿Cuánto conocimiento tenía Moisés de Cristo? Él escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros. En los primeros 5 libros hay unos factores que nos muestran a Cristo, pero de manera directa él sabía que iban a ser el Mesías, el Salvador, en Génesis 3:15. Pero aparte de eso, es en Isaías que nos dice que nacerá de una virgen y que será Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Pero Isaías fueron cientos de años después. ¿Cuánta información tenía Moisés del Salvador? Poca información. ¿Cuánta información tenemos nosotros del Salvador?
toda la información posible. Moisés sabía que que iba a morir en una cruz. No sabía. Que iba a nacer de una virgen. No sabía. Que iba a resucitar de los muertos un domingo. No sabía. Y con ese poco conocimiento, Moisés caminaba como mirando al invisible. El poco conocimiento era suficiente para su mucha fe. Pero nosotros tenemos más conocimiento y menos fe. Esa matemática no da. Yo no soy matemático. Pero esa matemática no da. Menos conocimiento, mucha fe. Más conocimiento, poca fe. ¿Sabes qué? Nosotros no nos damos cuenta, mis hermanos. Nosotros no nos damos cuenta, y la clase de hoy de verdad que la recomiendo. No se grabó ni nada, así que hay veces que cuando uno se la pierde, se la perdió. Pero si algo me abrió los ojos de esa clase, es estar consciente de que el mundo que vivimos, el mundo a nuestro alrededor, conspira para que nosotros hagamos todo lo contrario a Dios. El mundo conspira para que tu deleite no sea la Biblia y la oración, sino que sea YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y todo eso por ahí para abajo. El mundo conspira para que un joven pueda estar 5 o 6 horas en el PlayStation, pero cuando empieza a leer la Biblia le dé sueño. ¿Usted cree que eso es al azar? ¿No estamos conscientes que Satanás está provocando todo eso para que el pueblo de Dios sea frío? Para que el pueblo de Dios no esté caliente, sino frío. Para que el pueblo de Dios deje de ser sal, deje de ser luz, deje de ser luz. Satanás al final es el que está ganando porque nosotros nos estamos entreteniendo en otras cosas. Mientras Abraham su mirada estaba puesta en Cristo con poco conocimiento. Moisés su mirada estaba puesta en Cristo con poco conocimiento. David, Jefté, Enoc caminó con Dios 300 años. De los primeros que fueron, ¿cuántas Biblias existían cuando Enoc caminó con Dios? Ninguna. Cuando Enoc caminó con Dios 300 años, no se había escrito ni Génesis ni ninguno de los libros. ¿Cuánto conocimiento tenía Enoc de Dios en comparación a nosotros? Poca. Pero Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó porque le agradó tanto el caminar de Enoc que se lo llevó. Si Dios analizara tu caminar y el mío, pudiera haber fe. Pudiera ver que nosotros estamos caminando como Él nos ha enseñado, mirando a Cristo. Como en mi caso no es así, y yo los conozco también ustedes, así que no, yo también conozco muchos de ustedes. Yo sé que hay hombres santos y mujeres santas. Debemos observar cómo deberíamos vivir. Y esto es un texto sencillo. Hay cosas de Dios que son muy profundas y difíciles, pero los mandatos de Dios son sencillos. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra grande nube de testigos, versículo 1, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. No hay mucho que explicar. No hay mucho que explicar. Y corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así es como deberíamos vivir. ¿Quieres saber cómo deberíamos vivir? Deberíamos vivir conscientes de que Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Deberíamos vivir conscientes de que ya otras personas corrieron la carrera por fe. Y teniendo esos dos, debemos nosotros ahora vivir despojándonos del pecado y todo peso
y del pecado que fácilmente nos envuelve. Hermano, ¿el pecado fácilmente nos envuelve o no? ¿Qué usted cree? Fácil. Lo bueno se pega. Lo bueno no se pega. Lo malo se pega. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo malo no hay que enseñarse. A su hijo usted nunca le enseñó lo malo, porque eso ya está en naturaleza. Eso viene el paquete. Hay que enseñarle lo bueno. Así que corramos esta carrera, mis hermanos, despojándonos del pecado. El pecado que tú tienes que despojarte quizás es diferente al mío, pero todos tenemos que despojarnos del pecado. Tenemos que correrla perseverante. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo cosas difíciles. Yo lo sé. Pero el texto nos dice que debemos ser perseverantes. Debemos perseverar. Y lo bueno es, ¿sabes qué es lo bueno? Que tú vas a perseverar. Si tú eres creyente, tú vas a perseverar. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que la perseverancia no viene de ti, viene de Dios, porque es el autor y consumador de tu fe. Él va a perfeccionar tu fe. Hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay nadie más importante en nuestras vidas que Él. No debería. No debería haber más nadie más importante que Él. Pero si usted analiza, si usted y yo, si analizamos cómo corre nuestra semana, y nosotros analizamos el tiempo que le dedicamos a todo, el tiempo que si nosotros analizamos nuestro tiempo, el tiempo nos va a decir quién es nuestro Dios. Si nosotros analizamos el tiempo va a decir quién es nuestro Dios. Donde invirtamos ese tiempo. Yo sé que todos, bueno, no todos, pero hacen resoluciones de año. Yo sé que la resolución implica rebajar, implica todas estas cosas. Pero ¿qué ustedes creen si este año de manera sincera comenzamos diciendo, yo voy a poner mis ojos en Jesús? Y creamos un plan para eso. Y oramos al Señor que nos dé la disciplina para hacerlo. Porque este año quizás no es el año donde usted va a decir, este año yo me voy a leer 3 libros. Quizás para muchos 3 libros es poco. Pero yo sé que aquí hay gente que nunca se ha leído un libro en su vida, que no sea que lo estudiamos aquí en la iglesia. ¿Por qué no se lee un libro de Cristo? Un libro que tenga que ver con... Hay un libro muy bueno que se llama El Misterio Revelado, de Edmund Clooney. Un libro que muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. Y cómo en Abraham, cómo en Moisés y cómo en todas estas personas apunta a Cristo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos hemos dejado de enamorar de Cristo. Ya Cristo no es nuestro primer amor. Y por eso Cristo es aburrido. Por eso Cristo es para cuando oro, porque no tengo sueño, tengo que dormir, y yo sé que si oro me quedo dormido. Cristo dejó de ser algo atractivo para nosotros. Hay que aceptarlo. Ustedes saben como alcohólicos anónimos que dicen, el primer paso es ¿qué? Aceptar que hay un problema. Tenemos que aceptarlo. Caminamos nuestra vida no mirando a Cristo. Nuestros ojos están puestos en cualquier lado, menos en Él. ¿Y sabe qué dice el versículo 3? Miren el versículo 3, yo nunca había visto este versículo. Digo, sí lo había leído, pero no lo había analizado. Miren lo que dice. Considerar. Esa palabra considerar implica un análisis cuidadoso. Analiza esto, está diciendo el autor. Considerad pues a Cristo que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Para qué Cristo soportó esa hostilidad? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cristo fue a la cruz para que sus hijos no se desanimen. No desfallezca el corazón. Así que mis hermanos, la razón por la cual nuestros corazones desfallecen
es porque nuestras miradas no están puestas en Cristo. Así que quiero terminar con el versículo 2. Versículo 2 dice, puesto tus ojos en Jesús. Si tú estás aquí y tú no eres creyente, ahí tú tienes el Evangelio. Tú mereces la muerte eterna por tus pecados. Pero Dios decidió morir por ellos y perdonarte de tus pecados. Y Dios se ha sentado a la diestra del Padre como Rey. Y Él ha prometido que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Él le levantó de los muertos será salvo. O sea que si tú estás aquí, tú no eres creyente, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te arrepientas de tus pecados. Y que vengas a los pies de Cristo. No a los pies de una religión, no a los pies de la Iglesia Bautista de la Gracia, ni de la Iglesia X. No, esto no tiene que ver con iglesia, tiene que ver con tu relación con Dios. Tú sabes muy bien que tu relación con Dios está rota. La única manera de que te puedas relacionar con Dios es creyendo en Cristo y entregándole tu vida a Él. Ojalá que hoy sea el día donde tú puedas poner tus ojos en Jesús y puedas ser transformado por Él. Si tú estás aquí con problemas, hay veces que son bien manipuladores en las iglesias. Si tú estás aquí con problemas, ¿quién está aquí que no tiene problemas? La mayoría de nosotros está aquí con problemas. Pero hay veces que los problemas nos pueden tentar a regresar. Hay veces que los problemas nos pueden llevar a pensar, ya yo no puedo más. Ya. Y yo sé que quizás tú estás aquí hoy y necesitas como Moisés cuando estaba, mientras tenía las manos levantadas, la batalla estaba ganándose, pero mientras las bajaba, la batalla se empezaba a perder. Y yo sé que quizás tú estás aquí hoy y necesitas gente que te ayude a levantar las manos. Tú no necesitas gente que te ayude a levantar las manos, necesitas poner tu mirada en Cristo primeramente. Pon tus ojos en Jesús. Porque si vemos el versículo 3 dice que Él murió en la cruz para que no te canses ni te desanimes en tu alma. Y mis hermanos, todos corramos entendiendo que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Corramos con perseverancia. Corramos despojándonos del pecado. Corramos. Si nosotros vemos el versículo 2, dice que Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Así que corramos, porque hay alguien que nos está esperando en los cielos para recibirnos. Seamos perseverantes. Porque yo no creo, aunque nada más está solamente un pasaje de la Biblia, y uno no puede hacer teología de un pasaje de la Biblia, pero yo espero que todo sea así. ¿Ustedes recuerdan a Esteban? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, y que dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Cristo de pie a la diestra del Padre. ¿Saben que si no me equivoco es el único pasaje donde dice que Cristo está de pie a la diestra del Padre? En todos los demás Cristo está sentado. Creo que ese es el único pasaje que dice que Cristo está de pie. Y los teólogos se preguntan por qué Cristo está de pie y ellos llegan a una conclusión que yo la creo. Que la razón por la cual en ese pasaje Cristo está de pie es que Cristo está esperando a que Esteban llegue, porque lo estaban matando. Y yo creo que Cristo está esperando en nuestra muerte a cada uno de nosotros de pie a la diestra del Padre, a que sus hijos amados lleguen a su casa, porque al final esta no es nuestra tierra. ¿Qué nos enseña Hebreos 11? Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque esta no es nuestra tierra. Tu casa
se va a ir y se va a destruir. Nuestra tierra tiene un constructor y tiene un arquitecto. Y ese arquitecto y constructor es Dios. Hay una ciudad en los cielos esperándonos. Anhelemos esa ciudad. Y mientras estamos aquí, caminemos como mirando al invisible. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por todo lo que nos has enseñado por medio de Hebreos 11 y Hebreos 12. Señor, ahora nos toca la parte difícil para nosotros, que es vivirla. Padre, ya la entendimos, ahora hay que vivirla, Señor. Ayúdanos a vivirla. Padre, y si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú transformes su alma, que tú transformes su vida. Padre, no hay nadie que pueda mirar a Cristo que tú no provoques eso en su corazón. Que tu Espíritu Santo en este momento provoque en sus almas el anhelo de creer en Cristo. Muéstrale la hermosura de nuestro Salvador, que fue colgado en un madero, que murió por los pecados, pero al tercer día resucitó y ascendió hasta los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Padre, si hay alguien aquí que tú le has hablado, que tu Espíritu Santo ha ministrado su alma y que quiere pasar de muerte a vida, eso solamente lo provocas tú. Hazlo, Señor. Que tu Espíritu Santo los transforme hoy. Y que su vida sean diferentes. Que hoy el gozo de la salvación pueda llegar a sus almas. Y Padre, nosotros que ya hemos confiado en ti, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que nuestra relación contigo se ha convertido muchas veces en algo monótono, en algo de ley, donde no hacemos las cosas no por gozo, sino por miedo. Señor, sabemos que el pecado trae consecuencias y por eso no los hacemos. No nos apartamos del pecado por gozo, porque queremos tener una relación más íntima contigo, Señor. Nos apartamos del pecado porque sabemos que trae consecuencias. Ayúdanos a obedecer tu palabra, pero no por miedo, sino por amor. Ayúdanos este año y el resto de nuestras vidas a poner nuestra mente en ti, a observarte solamente a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.